Muy pronto, en Hora 24, la radio perfecta, la hora de la verdad. Todos los interrogantes que tienes y que están contemplados en el Antiguo y Nuevo Testamento serán respondidas por expertos estudiosos de las Sagradas Escrituras, especialmente el libro más importante del mundo, la Sagrada Biblia. Lo podíamos calificar como comerciantes de la fe. Y como lo prometido es deuda, en esta mañana de viernes nos acompaña Héctor Díaz, estudioso de las Sagradas Escrituras. Héctor, a mí varias personas con los muy buenos días. Que el Todopoderoso te siga bendiciendo, hermano. Bueno, Dios te bendiga grandemente, Germán. Gracias por darme esta oportunidad de estar aquí en tu emisora y, bueno, como se llama, en búsqueda de la verdad. Sí. Ajá. A eso estamos llamados, a predicar la verdad, así como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los profetas también predicaban era la verdad, por eso los mataban y los apedreaban, porque predicaban la verdad. Platón decía que no hay ser más odiado que aquel que dice la verdad. ¿Verdad? Y esa es una de las grandes realidades. Te iba a preguntar, mucha gente que te escuchó el pasado viernes me dijo, Héctor Díaz es pastor, ¿él es qué? Yo hoy aprovecho, yo sé que eres un estudioso de las Sagradas Escrituras, pero para orientación de la gente, digámosles, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? En la iglesia. Sí, en la iglesia. Claro, eso es importante. Yo soy evangelista, predicador del Evangelio, de Cristo, de la doctrina de Cristo. Todos los 27 libros del Nuevo Testamento hacen parte de este Evangelio de Cristo, esta gran verdad del Evangelio. Un evangelista es un mensajero, ¿no?, de Dios, como lo eran los profetas, mensajeros de Dios. Y está en la, como dijéramos, tenemos una responsabilidad grandísima los que predicamos el Evangelio, predicar la verdad de Cristo que se encuentra aquí en el Nuevo Testamento. Entonces soy evangelista, maestro de la iglesia también. Como maestro me desempeño enseñando el libro de Apocalipsis, el libro de Hechos, y yo ya estoy terminando el libro de Apocalipsis capítulo 22. Y bueno, tengo ese ministerio de maestro en la iglesia, de evangelista, y dirijo himnos. Tuve la oportunidad en el mundo secular de estudiar música, pedagogía musical, fui profesor de música y me encanta enseñar coro en la iglesia de Cristo. Héctor, ¿cuáles han sido los evangelistas más grandes a través de la historia? Felipe fue un evangelista tremendo, el que fue llamado allá en Hechos 8, Felipe el evangelista, para que le predicara el eunuco, que el Señor le dice, arrímate a ese carro, y a través del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, arrímate a ese carro, y venía leyendo el profeta Isaías 53, el eunuco venía de adorar en Jerusalén, allá era que se tenía que ir a adorar, y entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo? Si no hay quien me explicara, y le rogó que se subiera allí al carruaje y le explicara de quién dice esto el profeta, de él mismo, de algún otro, y empezando desde esta escritura, desde Génesis capítulo 53, le anunció el Evangelio del Señor. El Evangelio del Señor es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y eso es lo que tú encuentras en Isaías capítulo 53. Su muerte, su sepultura y su resurrección la encontramos allí.
Entonces, uno de los más grandes, Felipe, ¿verdad? Sí, Felipe evangelista. En segundo lugar, podríamos decir, ¿quién más? No, siguen habiendo evangelistas buenos que predican el evangelio. Un evangelista, tú puedes ser un evangelista si predicas el evangelio de Cristo. Así es. Bíblico. El evangelio es para ganar las almas. Pedro fue el primer evangelista que hubo. Predicó el evangelio y se convirtieron como 3,000. Con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo que él anunció allí en Hechos 2 con la venida del Espíritu Santo. A propósito, los evangelistas por acción de la palabra y por lo que hacían, por esa misión maravillosa, en la época de Cristo tuvieron un final horrible, ¿verdad? Sí, claro, Jesús lo anunció y lo dijo, ¿no? Que no piense que he venido a traer paz, sino guerra. ¿Cómo era que se llamaba el que le mocharon la cabeza? A Juan Bautista. A Juan Bautista. Sí, claro. ¿Verdad? Por predicar la verdad, decirle la verdad a Herodes, que estaba en adulterio con la hermana. No era lícito que estuviera con la esposa de la hermana de él, y entonces él respetaba mucho a Herodes, respetaba mucho. Pero a Juan. le mocharon la cabeza después de una fiesta. Sí. En donde la hija de su compañera, que no era hija de él, era hijastra. Era hijastra. Sí. Le dice, pídeme lo que quieras. ¿Ah? Claro, sí. Y ni siquiera ella pensó eso, sino la mujer, de tanto oír esta gran verdad que le decía que estaban adúltero, no es lícito estar. Se lo gritaba desde lejos y desde allá, desde la cárcel. Entonces la mamá le dice a la hija, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Sí, claro. Y como Herodes no podía quedar mal ante los que estaban, porque era hacerlo. Mostrar debilidad y no palabra, le corta la cabeza a Juan el Bautista. Sí, hoy vamos a continuar entonces con el estudio que traemos sobre el diezmo, que empezamos el día viernes anterior. El viernes pasado hablamos del diezmo. En esta oportunidad vamos a hablar de algunos pasajes que están escritos hablando del diezmo en la Biblia, sí, hablando del diezmo, y que son utilizados por los comerciantes de la fe para atemorizar y causar miedo, terror a las personas para que diezmen. Malaquías 3:10 es el texto predilecto, ¿no? ¿Qué dice el texto? Bueno, pero antes de ir a ese texto me gustaría hacer la introducción de este libro. Hágale. De Malaquías. Mira, Malaquías es un profeta en la cual le tocó vivir allí en el exilio. Cuando ellos salen de Babilonia, y le toca vivir allí. Es contemporáneo con Esdras y Nehemías, que le toca reconstruir el segundo templo, ya que el primer templo había sido destruido. El primer templo fue el de Salomón, fue destruido por los babilónicos, y luego con los medos persas acá se hace la reconstrucción del templo. Y luego Malaquías significa, el nombre Malaquías significa mensajero. Eso es el significado de Malaquías, mensajero. Y es por eso que Malaquías le toca vivir esta apatía espiritual que tenían los matrimonios mixtos y la corrupción sacerdotal que había allí en esa época, 450 al año 400 antes de Cristo, ¿no? Le toca a él dar esta exhortación al pueblo, a la nación de Israel, porque era la que estaba vigente, así como dice ya Deuteronomio 4, que lo vimos en el estudio anterior. Deuteronomio 4 dice que oye Israel, los estatutos y decretos, dice Moisés, que yo os anuncio en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. No añadiréis, hay una advertencia. El pueblo de Israel, la nación de Israel, no le podía ni añadir ni quitar a la palabra. No añadiréis la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Disminuiréis, quitar, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios en el antiguo pacto, no podía ni añadir ni quitarle a la palabra.
¿no? Entonces, si ellos no podían hacerlo, mucho menos hoy día, ¿verdad? Porque el diezmo era anual, ya aprendimos en el estudio anterior, era anual, tenía que comer la persona, ella, su familia, y cada 3 años tenía que compartir con el huérfano, la viuda, los levitas, y también los extranjeros, ¿no? Cada 3 años. Y tenían que comer el diezmo no era en dinero. Si existía dinero, ahí lo dice, si el camino fuera tan largo, entonces lo venderás y guardarás el dinero y vendrás al lugar que Jehová va a escoger y te alegrarás tú y tu familia y comerás allí delante de Jehová. Pero la orden de diezmar solo era para el pueblo de Israel. Y era anual. Ningún otro. Y era anual. No es todos los domingos. No, sí, porque es que el antiguo pacto era nacional, una nación. Por eso es que vamos ahora a este libro de Malaquías, que tiene que ver con la corrupción sacerdotal que había allí, esta apatía espiritual, y a él le toca exhortar al pueblo. Y entonces mira la corrupción que había en capítulo 1 de Malaquías, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Lógico, ¿no? Ajá. Si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Una pregunta que les hace aquí al pueblo de Israel por medio de este profeta, de este mensajero de Dios, que significa, Malaquías significa mensajero. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreciste el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Bueno, mira, aquí estaba la corrupción sacerdotal que había. Los sacerdotes eran los que le daban el aval a que pasara. La persona traía su corderito, ¿no? Traigo este corderito para expiar los pecados, pero estaban cojos, ciegos, y la persona lo compraban más barato y así lo traían, y ellos aceptaban eso. El sacerdote era el que tenía que decir: esto sirve, esto no sirve, porque es que un cordero era la sombra de Cristo, un cordero sin mancha, ¿no? Y es lo que el cordero de Dios tenía, esa sombra, ese parecido, ese paralelo. Pero mira que ellos estaban haciendo eso, de esa apatía que tenían espiritual y esa corrupción que había. Quizás había por debajo de cuerda para ellos, para los sacerdotes, el dinero para que dejara pasar el corderito así, cojo, ciego. ¿Ya ves? A propósito de esa referencia que hace Héctor, que llevaban a los animalitos que tenían defecto. Un defecto. Sí, era sin defecto, tenían que llevar el cordero. Sin defecto, sin mancha. En el pasado también se le prohibía a quienes predicaran la palabra que tuvieran algún defecto. Sí, sí. O sea, tenían que ser personas completas en toda la extensión de la palabra. No, estamos hablando desde el cordero que se le iba a ofrecer. Pero digo que también decían: no, aquí no pueden predicar tuertos, mochos. No, de ninguna manera. No, eso no tiene nada que ver. Eso es lo que dijo la señora esta del movimiento, ¿cómo es? ¿Del Mira? ¿Ah? ¿Del Mira? Sí, esa es la de que dijo que no podía predicar un señor ahí que estaba ciego, creo que era. Ajá. Entonces no. Pero esa señora sí es una comerciante. Sí, una mercader del evangelio. Sí. El punto es que ellos estaban permitiendo eso, ¿no? Que pasaran todos estos corderos así, y por eso Dios le reclama allí: preséntalo pues a tu príncipe. O sea, tú si le vas a regalar algo al alcalde, no le vas a regalar un animal malo o así algo es. malo, tiene que ser algo bueno. Entonces es lo que estaba el Señor exigiendo allí. Y así hoy día, ¿no? Esta corrupción sacerdotal que había de estos dirigentes del pueblo de Dios, hoy se ve en el mundo, en el ámbito religioso, de esta corrupción que hay, en la cual el diezmo,
tomando el diezmo nada más, era una vez al año y en alimentos. Hoy lo están cobrando, o le están agregando la palabra y le están quitando a la vez, ¿no? Lo cobran a veces mensual, quincenal, y si se pudiera todos los días, ellos aceptarían que diezmaran todos los días. Y no es como dice el hombre, es como dice la palabra de Dios, que es la que nos va a juzgar en el día postrero. Vamos al texto de Malaquías capítulo 3, en la cual ellos intiman a las personas, ¿no? Los intiman con este texto. Podemos leer desde el 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta, signo de interrogación. Fuerte, ¿eh? Sí, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Dice Malaquías, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, versículo 9. Porque vosotros, la nación, muy importante esto aquí, mira, y podemos, la nación. Hoy cuando habla de la nación, sí, no de las naciones. Sí, nación singular, ¿no? Ajá. Hoy día los pastores le agregan, dicen, las naciones todas me habéis robado. No, este pacto no fue con las naciones, porque Cristo no había venido todavía. En Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra, pero tenía que venir Cristo primero, nacer y morir, y luego resucitar y entrar en vigencia el nuevo pacto después de la resurrección de Cristo, ¿no? Ajá. Entonces, dice, maldito soy con maldición porque vosotros la nación singular toda me habéis robado, no las naciones. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Mire, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? ¿Qué es el alfolí, verdad? Hoy día he visto y se ve, tú puedes visitar, tienen una cajita. Ajá. Allí cerca del altar de ellos, allí donde predica el pastor o los líderes allí. Ajá. Y esa cajita veo que dice alfolí, que es donde meten la plata, ¿no? Uh-huh. Pero mira cómo le quitan a la palabra y le agregan a la vez lo que yo te digo, porque están agregando algo que no está. Si tú buscas en el diccionario de Larousse, uno de los mejores diccionarios Larousse, o si buscas en Google, que tú le puedes preguntar qué significa la palabra alfolí, y ahí te lo contesta: granero, almacén, ¿no? Almacén para los alimentos. Entonces por eso es que dice, traer los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿Qué es lo que había qué es lo que hay en los graneros de Barranquillita? Alimento. Uh-huh. El grano de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus ganados, todo eso tenían que llevarlo allá y tenían que ser algo grande. Entonces en una cajita esa no cabe un bulto de grano y el otro y así. Entonces mira cómo le están quitando, y era una vez al año, no era todos los días, ni mensual, ni quincenal, ni trimestral, ni semestral, de manera que le están quitando la palabra de Dios. Entonces dice, trae todos los diezmos al alfolí, al almacén, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos. ¿Cuáles son las ventanas de los cielos? Las nubes. Uh-huh. ¿No? La lluvia es bendición, dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo. Está clarito allí. Si ellos diezmaban anualmente y para ayudar al huérfano, a la viuda, a comer ellos y todo esto, lo que el Señor quería, y a los levitas, ¿no? Que ya no existe esa tribu tampoco. Ellos, y tenían que llevarlo a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Allá en el templo de Jerusalén había un almacén grandísimo donde se llevaba todos esos granos, todos esos diezmos para ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los levitas, ¿no? Que no tenían parte ni heredad. Ellos tenían que comer también del diezmo. Entonces eso era anual y tenía que ser unas cantidades grandísimas para tener durante un año estar comiendo allí, ¿no? Entonces el punto es que ya no existe el templo de Jerusalén. El Señor se los destruyó para que se acabara la guachafita que tenían ellos. Siguieron, después que Cristo murió, siguieron llevando los mismos corderos. Por eso dice el escritor de Hebreos, porque el sacerdote está día tras día, llevando los mismos sacrificios. O sea, un cordero en la mañana a las 9,
a la hora tercera y uno a las 3 de la tarde, a la hora novena. Siempre llevaban esos 2 corderos diarios para expiar los pecados, porque el sacerdote está día tras día llevando los mismos corderos que no pueden quitar los pecados, pero que Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez y para siempre, expió todos los pecados de aquellos que acepten el Evangelio, lógicamente, no de todo el mundo, sino que hay que aceptar el Evangelio de Cristo para poder uno estar allí. Por eso la palabra en la gracia, que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan. He aquí el pecado de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá. Eso lo dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista. Antes de bautizarlo. Bueno, seguimos aquí con esto, dice. Ajá. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La lluvia es bendición. Si ellos llevaban los diezmos, iba a haber lluvia. Y la lluvia es bendición, ¿no? Y si no llevaban los diezmos, no iba a haber lluvia. Acuérdate de Elías, que para que se arrepintiera el pueblo, oró para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y 6 meses, ¿no? Entonces, una forma de que el hombre recapacitara, ¿no? Y bueno, si ya no está en vigencia el diezmo, ¿cómo hacemos para sostener a los predicadores, sostener a los evangelistas, sostener a los ancianos de la iglesia, ¿no? Pastores, los obispos, ancianos, pastores y obispos, tres oficios para una misma persona, de los pastores, ¿no? ¿Cómo hacemos para sufragar estos gastos? Dios, en su infinita misericordia, tú no encuentras a los apóstoles pidiendo diezmos. Por eso es que llevaban las casas, en Hechos 4, y los que tenían bienes lo ponían a los pies de los apóstoles. Estaba Juan, Pedro y los demás apóstoles. Todavía no existía el apóstol Pablo. Pablo ya comienza en la persecución en Hechos 8. Por eso es que ellos no pedían ofrenda, porque el Espíritu Santo no había dado la orden de la ofrenda, mucho menos recogían diezmos, ¿no? Entonces repartían las casas y nadie tenía necesidad. Los que tenían más compartían con los pobres en el primer siglo. Entonces ya en Hechos capítulo 11, versículo del 27 al 30, vamos a leerlo. Ya Pablo existía en Hechos 9, fue el llamado allí que el Señor lo deja ciego por la persecución que tenía contra la iglesia, ¿no? Entonces, en este libro de Hechos, capítulo 11, versículo del 27 al 30, mira por qué hubo necesidad de colocar este mandamiento de la ofrenda. ¿Por qué hubo esta necesidad? Dice el versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Mira que todo no lo escribe la palabra. Aquí está diciendo el Espíritu Santo a través de Lucas, que es el escritor, el médico de cabecera de Pablo, y que no era apóstol, sino que era un discípulo, pero mira que coordina todo lo de Lucas, el evangelio de Lucas, con los otros 3 evangelios. Está relacionado. Esto indica de que nunca la profecía ni la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces mira que aquí dice que la cual sucedió en tiempos de Claudio. Si tú buscas en la historia, tienes que ir a la historia. La Biblia te manda que investigues la historia, porque este libro abarca la historia de la humanidad desde el comienzo hasta el fin. Toda la historia de la humanidad se encuentra aquí en la palabra de Dios. Y entonces aquí encontramos que Claudio reinó del año 54 al 61, un emperador romano. Y en esa época hubo una gran hambre en toda la tierra habitada. Debido a esta gran hambre, mira lo que dice aquí el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Decidieron enviar un socorro, una ayuda, la ofrenda. Por eso es que Pablo ya había ordenado, ¿no? Y tú encuentras que queda allí plasmada la ofrenda en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo muy rápidamente aquí. Después de hecho viene Romanos, después Romanos viene 1 Corintios capítulo 16. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Mi carga es fácil y ligera de llevar. Ustedes ponen cargas difíciles, o sea, los fariseos le ponen así, y ustedes ni con un dedo la mueven. Estos pastores que hoy piden diezmo, ellos no diezman. y dice: maldito soy con maldición, porque la nación toda me habéis robado, ¿no? Sacerdotes y todo no diezmaban como debían diezmar. Entonces tú le preguntas a un pastor: no, yo no diezmo porque yo estoy sirviendo al Señor. Entonces está en maldición, porque no está diezmando, según la doctrina de ellos, que están torciéndola, ¿no? Porque ya esa doctrina era en la ley de Moisés. Mi diezmo es el servicio al Señor. Sí. Entonces mentiroso. Sí, mentiroso. Entonces mira que el apóstol Pablo ya había ordenado este mandamiento de la ofrenda, pero vamos a ver qué día, porque Jesús dijo: mi carga es fácil y ligera de llevar. Todo lo que Cristo nos pide a nosotros no es algo difícil, no es algo que... Mira, Dios sabe que la mayoría de sus seguidores son pobres. ¿Y cómo le va a poner ofrenda todos los días a las personas? No. Oh, ve tremendo. O sea, a veces no hay ni para la comida. No tiene presentación. No. Mira lo que dice el Espíritu Santo aquí en 1 Corintios 16, 1 y 2 para todos los oyentes y todos los que están siendo explotados en las religiones donde se encuentran. Mira lo que dice aquí. En cuanto a la ofrenda para los santos, 1 Corintios 16, 1 y 2, no se lo olvide. En la versión de Ojalá hoy dice: en cuanto a la ofrenda para los hermanos necesitados, no es para los que están adelante, no es para el pastor, ¿no? Dice aquí: en cuanto a la ofrenda para los santos. Los católicos hoy tienen los santos estos de yeso allí y tienen una ranurita abajo. Entonces ahí es donde le meten las monedas, ¿verdad? Entonces, para los santos, esos son los santos, los que están de yeso allí, de San Cristóbal, San Martín, y todos tienen su ranurita abajo, ¿no? Le echan hasta oro y todo eso. Pero no es esos santos que se refiere. Santo quiere decir apartados del pecado para Dios. Y por eso tiene la versión de Ojalá dice: en cuanto a la ofrenda para los hermanos necesitados. Santo es el que se había apartado del pecado y había decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que es un santo. Apartados del pecado, ¿para quién? Para Dios, ¿no? Entonces dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El apóstol Pablo ya había ordenado este mandamiento en las iglesias que había en Asia Menor, y había muchas iglesias, ¿verdad? Un conjunto de iglesias locales en cada ciudad. Entonces dice que de la manera que ordené en las iglesias, la ofrenda se debe recoger es en las iglesias. Esto es lo que nos da la luz aquí de este texto. Pablo dice que él había ordenado este mandamiento, pero en las iglesias, a los hermanos que ya se habían apartado del pecado, a los hermanos que ya habían decidido hacer la voluntad de Dios. A esto es que se le puede pedir la ofrenda. La ofrenda no es para pedirla en los buses, no es para pedirla en los mercados, no es para pedirla en las esquinas, como hacen hoy día. Han tomado, cualquiera toma ya y se come. Y no predican de Cristo, sino predican de ellos. Lo que yo era, y yo era esto, y yo era marihuanero, y ahora mire quién soy. Y no es alabado, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no es aprobado el que a sí mismo se alaba. No te alabe tu lengua, deja que lengua extraña te alabe. Tremendo, ¿ah? Sí, entonces ellos se alaban dando testimonio de lo que ellas eran. No. Y tampoco se puede recoger la ofrenda en las esquinas, ni en ninguna parte, ni en los buses. Dice aquí, la manera que ordené en las iglesias de Galacia, a los hermanos. Porque eso fue que el Señor no le aceptó la ofrenda a Caín. Mira que se la aceptó a Abel, pero a Caín no. ¿Por qué? Porque dice: y no como Caín, que mató a Abel.
¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de Abel buena. Entonces Dios no estaba haciendo excepción allí. Porque Dios tiene la culpa porque le aceptó la ofrenda a Abel. Claro, eso le levantó la envidia y por eso lo mató. Dios fue el que tuvo la culpa. No. Dios sabía que sus obras eran malas, por eso no le aceptó la ofrenda. ¿Y cómo vamos a pedirle a las personas que no son cristianas, que trabajan la mayoría de eso con platas de pagadiarios que mal avenidas, y no, a pedirle ofrenda para Dios? Dicen, pero no es para Dios, es para ellos. Y recogen ofrenda varias veces en el día. Y aquí dice que es el primer día, dice, versículo 2, de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nos está especificando, Helman, nos está especificando el día, el domingo. El primer día de la semana es el domingo. Oye, ¿por qué el domingo? El domingo fue el día que el Señor resucitó. El domingo es el día del Señor. El domingo se le apareció allí a Juan en la isla de Patmos. Ellos lo llamaban el día del Señor. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. El Señor se le aparecía a los apóstoles, era el domingo. Él ascendió, fue el domingo. El Espíritu Santo vino el domingo. Se predica el Evangelio por primera vez el domingo. Se convierte en 3,000 el domingo. Las ofrendas se recogen el domingo. La cena la hacían ellos los domingos. Hechos 27 dice que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba y en ese sería el día siguiente, el partimiento del pan. El Señor tomó la última noche, tomó el pan y lo partió. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces ellos lo hacían todos los domingos, se reunían para partir el pan el domingo. Entonces la cena es el domingo, la ofrenda es el domingo. No es todos los días. Ahora que hablas de partir el pan, sí, en lo de la última cena que Jesús dice que comed todos de él porque este es mi cuerpo, ¿verdad? Que por vosotros es partido, que será entregado y tal. Bueno, hay otro pasaje bíblico que Jesús comenzó a ser seguido por la multitud porque hacía los milagros. Y entonces la gente buscaba milagros de Jesús de Nazaret. Y hay un momento en que él atraviesa un lago, como que es, ¿verdad? Y se encuentra que había más de 5,000 personas esperándolo, que habían trasnochado muchos de ellos, esperando ese contacto con el Hijo de Dios. Y entonces esa cantidad de personas, llegó un momento en que tenían hambre, que tenían que comer y no había. Y se dice en las Escrituras, ¿verdad? Sí. Que había un muchacho que tenía 2 peces y 3 pedazos de pan. Y entonces la merienda de él. Entonces le dijeron a Jesús: Señor, lo único que hay es este muchacho que tiene 2 peces y 3 pedazos de pan, pero mira la cantidad de gente, eso no va a alcanzar para... Díganle que venga acá. Y se lo llevaron. Y ahí ese pasaje maravilloso, ¿verdad? De la multiplicación de los panes. Sí, Jesús se condolió mucho de ver que tantas personas que andaban como ovejas sin pastor y con hambre. Entonces él hizo este acto de bondad, de misericordia, de amor, y multiplicó los panes. Pero después ellos andaban siguiéndolo. Uy, este hombre da hasta comida, vamos a seguirlo. Da comida. Quítenle la comida para que vea que no lo siguen más. Y eso, quítenle los diezmos a los pastores para que vea que no predican más. Eso es lo mismo. Entonces el punto es este, mira. No, pero yo quería que concretáramos algo antes y esa es una gran verdad que tú acabas de decir, ¿verdad? Un pastor que no le quitan el diezmo busca otro negocio. Claro, es que mira, es cuando Jesús se devolvió, porque él estaba en la barca y atravesó por allá porque lo andaban siguiendo, y, claro, y entonces se devolvió, le dijo: ustedes me siguen porque se hartaron el vientre, trabajen,
no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. No. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ay, ¿cómo así que te está loco? Que come mi cuerpo y bebe mi sangre y tiene vida eterna. ¿Cómo? ¿Qué es el canibalismo? Y dura esta palabra, ¿quién la podrá oír? Dijeron. Y desde entonces, como no le dio más comida material, que los mandó a trabajar, ¿verdad? Entonces ellos dejaron de seguirlo. Y los apóstoles le dijeron, y Jesús le dijo a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse detrás de ellos? Y dijo Pedro, no, Señor, si solo tú tienes palabras de vida. Bueno, entonces así le podemos decir a los pastores. Pero fíjate a qué llevo yo mi conclusión. Que creo que también hay un mensaje, ¿verdad? Que están en las Escrituras. Y es que eso del compartir alimento. Sí. Nos lleva a la conclusión de que cuando queremos compartir con los demás, alcanza. Sí, no, y otro punto. Alcanza. Y otro punto. Que no se lo roben, que es lo que está pasando hoy, ¿verdad? Sí, no, y que todos se lo roban y entonces no alcanza. Sí. El mensaje, yo diría, desde aquí, desde este hombre ignorante, ¿verdad? Porque uno es ignorante, siempre va a ser un ignorante de lo que no sabe. Claro. Entonces, en ese sentido, el mensaje que hay sobre podríamos decir, de la multiplicación de los panes, es que cuando queremos que las cosas, aún sean poquitas, pero si las repartimos con equidad, paute esto, alcanza para todos. El problema es que aquí la politiquería corrupta, mafiosa, criminal, nos lleva a que primero yo, segundo yo, tercero yo, y claro, las cosas no alcanzan. No, y otro punto, otra enseñanza que podemos sacar de ahí, mira, es que cuando nosotros estamos ofreciendo el Evangelio de Cristo, no debemos ofrecer las cosas materiales a la gente adelante, porque cuando tú le ofreces... Está oyendo el amigo mío, ¿eh? Sí. Está oyendo el amigo mío, no ofrezca. Las cosas no ofrezca antes. No, porque es que las personas se van ahí es por lo material. Claro. Entonces se llaman evangelios de conveniencia. ¿Entiendes? Entonces las personas van a seguir, querían seguir a Cristo por conveniencia. O sea, este hombre nos dio comida, vamos a seguirlo. Y lo seguían, pero era porque se habían hartado el vientre, ¿no? Y por eso el Señor los manda a trabajar. Ese fue como el que cuando él, que se acabó el vino. ¿Sí? Y convirtió el agua en vino. Yo diría, por eso el poco de borrachones estos que se la pasan en las cantinas y en los burdeles, ¿verdad? Creen que... No, y Cristo no lo convirtió en vino, sino en vino nuevo. Oye, el vino fermentado, ¿no? Ajá. Lo daban de último, y el nuevo se daba... El vino nuevo es el jugo de uva, fruto de la vid. Ajá. Es el que el Señor aprueba, y el que él hizo, vino nuevo. Vea usted. Pero dice, oye, ¿esto cómo es? Dijeron lo de que estaban en la boda. Siempre acostumbras, dan el vino nuevo al comienzo y luego dan el fermentado, el que emborracha al final. Pero allá dieron el fermentado y después dieron el vino nuevo. De manera que Cristo no está probando la borrachera. Ya saben, Cristo no aprueba las peas. Los borrachos los borrachones, Cristo no te lo aprueba. No entrarán al reino de los cielos. Ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los avaros. No entrarán. Menos mal, Villa, que nosotros ya para eso. Sí. ¿Ah? Sí, toda esa corrupción que se ve en la política se ve en las religiones hoy día. Ajá. Están explotando a las personas, y es lo que dijera, creo que Stalin o no sé qué dijo, que la religión es el opio del pueblo, y es cierto. Sí. Todos estos religiosos hoy día tienen a las personas engañadas. Son ciegos, guías de ciegos. Entonces, hermanos, amigos y familiares que me escucharon hoy, y que de pronto te dejo aquí para cualquier inquietud que te haya quedado, y si ustedes tienen preguntas pueden hacérsela a Germán o a mi teléfono, ¿no? Al 300-599-5906, al programa. Repítelo despacio, el teléfono despacio. 300 599 5906.
Ajá, aquí estaré para responderle cualquier pregunta, cualquier inquietud, y no se deje intimar por los pastores, ¿no? Cuando usted le predica la verdad a un pastor, vea, pastor, que la ofrenda del primer día, no, esa es doctrina de demonios, para que usted a mí, no le preste atención. Ayer, el pasado viernes, después que terminamos, me llamó un amigo, el ingeniero Hugo Martínez, y me dijo, pregúntale al señor Héctor, que cómo es eso, que si eran 12 los apóstoles, ¿por qué solo aparecen 5 escribiendo libros? Porque fue lo que el Espíritu Santo tomó para hacer ese trabajo. Todos no podían escribir, porque ya no serían 4 evangelios, sino serían 12. Porque decían o se dice por parte de algunos que quieren perturbar las mentes, que era que todos escribieron, pero algunos entraron en contradicción, y fue entonces para evitar las contradicciones donde se escogieron a quienes realmente las escrituras eran coherentes. Eso no es cierto. ¿Ah? No, el punto es este, mira, que Lucas no era apóstol. No fue escogido. Y era un discípulo. Sin embargo, aparece en los libros. Pero escribe. Él escribe, y eso tiene que ver con la veracidad de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Cómo coordina todo el Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque cuando el Espíritu Santo venga, en el primer siglo, la era del Espíritu Santo duró 120 años aquí en la tierra, después que Cristo se fue, y ellos inspiradamente o inspirados por el Espíritu Santo escribieron. Lucas era médico, Lucas era un discípulo, pero un discípulo fiel, andaba al lado, era el médico de cabecera de Pablo. Mira que Pablo, a pesar de que hacía milagros, no se podía curar él mismo, ni podía decirle a Santiago o a decirle a este Timoteo, hey, ven, ponme las manos y sáname. No, porque los milagros eran para los incrédulos, para que las personas creyeran en el Evangelio, en la palabra, porque no existía el Nuevo Testamento que hoy tenemos, y era para confirmar la palabra. Los milagros eran para los incrédulos, para los inconversos, no para los que estaban. Todo eso más adelante lo estudiaremos. Ahora, Héctor, hoy los milagreros no hacen los milagros que hicieron los apóstoles, ¿no? Así es. Ahí surge una pregunta. Si eran gente iletradas, ¿verdad? ¿Quién? Eran iletrados algunos de los que Jesús escogió como Lucas era médico. Pero Lucas era médico, pero no era apóstol. No, pero sí estudioso. Mira que él hace el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, pero fíjate, el segundo tratado es el libro de los Hechos. Hechos es escrito por Lucas. Mira que Lucas no era de los 12, no era allí, ¿cómo es que se llama? Escogido por Jesús. Pero mira que cómo coordina, cómo el Evangelio es la continuación, el Evangelio de Lucas es la continuación del libro de los Hechos. Pero fíjate, Pedro era un pescador, ¿verdad? Sí, claro. Pedro era pescador. Y entonces la gente dice, ¿cómo un pescador puede escribir como aparece el Evangelio? No, aparecen las cartas de Pedro, primera y segunda carta de Pedro nada más. Corticas. Son las primeras y son cortas, ¿verdad? Sí, son corticas. Son corticas. Entonces, ¿cómo un apóstol sin preparación académica podía escribir? Precisamente ahí está la escogencia de Dios, que les dio esa sabiduría. Sí. Les dijo, ustedes van a escribir sobre esto, ¿cierto? Pablo dominaba 4 idiomas. O sea, es importante. Mira que cuando ya se llama Moisés había sido educado allá con los príncipes y conocía el idioma egipcio, y conocía el hebreo, y conocía todo eso, y por eso Dios lo llama para que escribiera el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pablo, un hombre letrado, estudiado a los pies de Gamaliel. Estudiar a los pies de Gamaliel era como ir a la Universidad de Boston, ¿no? Claro. Entonces, dominaba 4 idiomas: hebreo, arameo, latín y griego.
¿Ya ves? Y entonces eso le dio facilidad a predicar a los gentiles. Y por eso Dios aprovechó esta capacidad que tenía Pablo. De manera que es bueno que nos preparemos y estudiemos para que no traguemos entero. Busquemos el significado de las palabras. Alfolí no es la cajita, alfolí es un almacén. ¿Ya ves? Así es. Vea usted. Ahora, una pregunta que alguien me hizo también después de que terminamos la semana pasada. Me dijo, ¿por qué algunos que predican la religión dicen que no se debe usar el símbolo de la cruz, porque la cruz es maldita? ¿Ah? Que persinarse es una maldición. ¿Cómo así? Bueno, mira, el diezmo es una obra de la ley, ¿no? Ajá. El diezmo es una obra de la ley, el sábado es una obra de la ley, la circuncisión es una obra de la ley. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde está eso escrito? Vamos a ver dónde está escrito y muy rápidamente vamos aquí al libro de Gálatas. Estos hermanos en Galacia se habían convertido al cristianismo, pero los judíos habían entrado, se habían infiltrado allí y quería que se circuncidaran ya grandes, ya estando viejos. La circuncisión era el 8º día de nacido. Mira lo que le estaban agregando, ¿no? Ya se habían convertido al cristianismo, ya habían aceptado el evangelio. Por eso es que dice Pablo aquí en el mismo libro de Gálatas capítulo 5 versículos 2, 3 y 4 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, o sea, se sueltan. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando nosotros practicamos una obra de la ley, llámese diezmo, llámese circuncisión, llámese sábado, llámese todas las prácticas antiguo testamentarias que habían, nos caemos de la gracia. De la gracia habéis caído. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? De la gracia habéis caído. Lo que por la ley os justificáis. Las obras de la ley no se pueden practicar. Por eso es que dice aquí al comienzo de Gálatas: si alguno predica diferente evangelio, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó de la gracia de Cristo para que seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, ¿no? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy día hay bastantes evangelios pervertidos, ¿no? Mas si aún nosotros, dice Pablo, un apóstol, un embajador de Dios aquí en la tierra, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya hemos sido anunciados, sea anatema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se practica una obra de la ley, sea anatema. Lo que dice aquí 2:16 dice de Gálatas, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, ¿y qué pasa con los que están hoy cobrando diezmo? Y el diezmo es una obra de la ley. Dice aquí el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Estamos en la gracia, no estamos en la ley. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Es lo que está recalcando aquí Pablo, ¿no? En Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando practicamos una obra de la ley? Aquí está la sentencia, aquí está la condenación, y vamos a terminar con esto que dice Gálatas 3:10 en adelante. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, llámese diezmo, llámese sábado, llámese, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanecía en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Si tú cumples una obra de la ley, estás obligado a cumplirla toda. No se puede cumplir ninguna sola obra de la ley. Por eso es que hay evangelios anatema, son malditos. Dice aquí,
Dice aquí, porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ya ves? La cruz es maldición en ese sentido. Cristo se hizo por nosotros maldición. Y por eso no podemos practicar ni siquiera una obra de la ley. Para mis oyentes, amigos y familiares que están practicando esto del diezmo, eso es una obra de la ley. Y sepa que el que practica una obra de la ley está bajo maldición. Se llaman evangelios anatema. Es algo fuerte, pero es lo que Dios dice. Y estamos llamados a predicar la verdad como lo hacían los profetas, y Jesús murió por la verdad. Fíjense, mis queridos amigos, lo que es conocer las Escrituras sin fanatismo. Se maldice la cruz, ¿verdad? Sí, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y fíjense que por eso yo no me debo persignar, porque me estoy maldiciendo. ¿Ya ves? Ojo con eso, ¿eh? Sí. Fíjense ustedes. He visto personas que van en el bus, cuando pasa por la iglesia se maldicen. ¿Ah? Maldito todo el que es colgado. Cristo se hizo por nosotros maldición. De manera que tú vas ahí al cementerio universal, encuentras el poco de cruces, pero vete al ladito. Al ladito está el de los hebreos. Ahí está. Asómate y no encuentras la cruz, encuentras la estrella de David, porque la cruz es maldición. Bueno, fíjense ustedes, la cruz es maldición. Contrario a lo que nos dice que es la simbología por lo que Cristo murió en la cruz es maldita. Sí, es maldición. Es maldición. ¿Ah? Es como si Cristo hubiera muerto en una silla de herrera, en una silla eléctrica. ¿Vas a andar tú con una silla eléctrica aquí? Ay, Dios mío, Señor. Tremendo. Bueno, pero fíjate que la mayoría, los apóstoles murieron terrible. Pedro dijo: como ya el maestro murió en la cruz, y murió de qué manera, yo no puedo morir de la misma manera que él. Y pidió que voltearan la cruz, ¿verdad? Boca abajo. La pusieron boca abajo. O sea, Pedro murió en la cruz, pero murió boca abajo. Lógicamente. ¿Ah? Claro. Porque él decía, humildad. Esa es un símbolo de humildad. Uh-huh. ¿Ah? Claro. Porque yo no puedo morir como murió el Señor. Murió mi Señor. Solo Él lo pudo hacer así. Ay, Dios mío. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo. Aprendimos cosas que ojo no vio, no vio, había oído. Me voy a quitar esto. Sí, la cruz de maldición. Dios mío, Señor. Bueno, pero ojo, aquí hay algo que también está escrito, ¿verdad? Cuando ya tú conoces la verdad de Cristo, si tú insistes en la mentira, ahí mi madre. Sí. Ahí mi madre. ¿Sí o no? Claro. Allá mi amigo Pedro, que dice que no prediquemos la verdad, sino que no hablemos de... No, esto es la verdad que nos ha mandado al Señor a predicar. Todo mensajero está obligado a predicar la verdad de Dios. Así es. Mi apreciado Héctor Díaz, el evangelista. Predicador del Evangelio. Predicador del Evangelio, así es. Mil gracias. Dios te bendiga. Amén. Dios te guarde y gracias por esa invitación.